Bien. Bueno, por el momento, para arrancar la clase de techo, en realidad, no sería necesario que hayan visto el video de ayer. Yo voy a empezar desde cero. ¿Alguno me puede decir si en el video que les pasé ayer, si alguno lo vio, si explicaba estos dos cuadritos comparativos? Yo creo que no, pero por las dudas, no sé si alguno lo llegó a ver. No, no los explicaste ya a mí. Bien, listo. O sea que vamos a empezar desde cero, la parte de techo, mostrándoles estos, son tres en realidad, tres cuadritos comparativos de las tipologías estructurales. Así como en entrepiso, yo les expliqué, ¿sí? Ya comparto. Sí, ahí comparto. Gracias. Casi me largo a hablar y no tenía nada. Bien. Ahí, estos son... A ver que pase la diapositiva. Ahí están los tres cuadritos. Les decía que como en la clase de entrepiso habíamos hecho dos cuadros, uno que era en vía húmeda, donde estaba la losa simple, la losa cruzada, la losa alivianada, y en el entrepiso, en vía seca, teníamos la estructura de envigado, de entramado y de emparrillado. Bueno, la misma situación vamos a tener ahora, pero para la parte de techo. Si ustedes ven, este cuadro que les estoy mostrando es el mismo que el del entrepiso. Esa es la única ventaja que tienen las tipologías estructurales en vía húmeda, que tanto la losa simple como la losa cruzada y la losa alivianada se comparten tanto los coeficientes como las luces, tanto en un entrepiso como en un techo. Yo lo paso así un poco medio rápido a esto, porque ya lo expliqué en la parte de entrepiso, que la losa simple la vamos a predimensionar con el coeficiente de 28 a 30. Mi consejo es que siempre traten de utilizar el número de mayor valor. ¿Para qué? Para que el espesor de la losa sea el menor posible. ¿Cuáles son esos espesores de las losas? Yo puedo tener desde 9 centímetros hasta 13 centímetros. Y lo ideal es que me salga un valor de 12 centímetros. En cambio, la losa cruzada, en donde las armaduras van en las dos direcciones, el coeficiente va de 33 a 36. Repito, yo les aconsejaría que trabajen con el número 36, y esos espesores 9, 12 como ideal, y máximo 13 centímetros. La diferencia que hay entre la losa simple y la losa cruzada es que la simple me permite cubrir una luz no mayor a los 4,50 metros, y por lo general se aplica para plantas rectangulares. Mientras que la losa cruzada, la luz máxima va a ser hasta 6 metros y se la utiliza en plantas cuadradas o en donde hay una relación de lados. ¿Por qué acá hablo de una planta cuadrada o relación de lados? Porque como las armaduras son bidireccionales, van en un sentido o en el otro, y aproximadamente tienen que estar cubriendo las mismas luces o apenas una diferencia de no mayor a 1,5 metros entre una y otra. Y ahí estaban los mismos gráficos de entrepiso, donde hacíamos como un pequeño planteo mostrando que las armaduras siempre en la luz más corta, esto no va a superar los 4,50 metros, y haciendo el corte A y el corte B, veo en qué sentido la armadura caballetea. Acá estoy viendo que la armadura caballetea un quinto de la luz. Si hago el corte A, y si hago el corte B, que es en el sentido opuesto, ya no veo que esa armadura caballetee, solamente veo en corte las armaduras principales y en vista la de distribución. En cambio, en los detalles de la losa cruzada veo las armaduras que caballetean tanto en el corte A como en el corte B. Si a mí me dan un examen, por ejemplo, y tengo que resolver un techo en vía húmeda, y alguno de ustedes ve una planta cuadrada, por ejemplo, una de, a ver qué les puedo dar, 6 por 6 metros, y hacen una losa cruzada, si les dan alguna condición de que ese espesor, por ejemplo, sea mayor a 13 centímetros, quiero que sepan que no van a poder resolverla esa losa cruzada, que van a tener que pasar sí o sí a la losa alivianada. Cuando tengamos alguna luz
que al predimensionarla con una losa cruzada, el espesor de esa losa sea mayor a 13 centímetros, se recurre a hacer una losa alivianada, que es la que está hecha con viguetas y bovedillas. Recuerden que esa no tiene un coeficiente, directamente uno entra a tabla y determina el tipo de serie de viguetas y bovedillas a utilizar. En entrepiso les había pasado, voy a hacer un poco de zoom, que las alturas de estas bovedillas variaban entre 13, 15 o 17 centímetros y el ancho de 38 centímetros, mientras que las viguetas tenían una base de 12 centímetros, una altura de 9 centímetros, la base en la parte superior 5 centímetros y que siempre se colocaban de eje a eje cada 50 centímetros. La vigueta trabajaba a la tracción, la bovedilla no cumple ninguna función estructural y encima me aparece la capa de compresión que comprime. Los tres elementos conforman la losa alivianada que trabaja a la flexión. Si les llegan a preguntar cuál es el comportamiento estructural de la losa simple, de la losa cruzada y de la losa alivianada, cualquiera de las tres trabaja a la flexión. Este sería el más fácil, porque ya lo tenemos visto de entrepiso. Las tipologías estructurales de techo en vía húmeda. Los conceptos nuevos aparecen acá, en las tipologías estructurales de los techos, pero en vía seca, ya sea una estructura de madera, una estructura metálica o mixta. Se clasifican en 5 tipos: las estructuras de cabios, las estructuras de correas, las estructuras de viga cumbrera y cabios, la estructura de cabriada y la estructura de paritensor. Y estos son los temas más frecuentes para los exámenes, las tipologías en vía seca. En el video que les pasé ayer había empezado explicando la estructura de cabios. Les muestro la comparación entre estas 5 tipologías y ahí vamos a empezar a ver los detalles. Quiero que sepan que la estructura de cabios es lo mismo que nosotros llamamos en un entrepiso tipología de envigado. ¿Se acuerdan que el envigado en un entrepiso lo separábamos entre 60 centímetros, máximo 1 metro? Bueno, acá es lo mismo. Quiero que vean donde puse la luz máxima a cubrir de un cabio es de 8 metros. Se colocan los cabios en sentido de la pendiente y se separan mínimo 0,60 metros y máximo 1 metro. Y me permiten obtener un techo a un agua o un techo a un faldón. Algunos profesores le dicen faldón y otros agua. Hacemos referencia a lo mismo. Yo puedo tener un techo a un agua, a 2 faldones, a 3 o a 4. La estructura de cabios solamente me permite obtener un techo a un agua. ¿Por qué cambia el nombre? Porque en el envigado las vigas van totalmente en forma horizontal. En cambio, el cabio va acompañando el sentido de la pendiente. Bien. ¿Cómo se predimensionan esos cabios? Hago un poco de zoom. H igual a L sobre 20 cuando trabaje con un cabio de madera aserrada o multilaminada. Y H igual a L sobre 25 cuando trabaje con perfiles laminados en frío. Los coeficientes son iguales a la tipología de envigado de un entrepiso. ¿Se acuerdan que el envigado también le aumentábamos el coeficiente y lo llevábamos a 20, independientemente si la madera era aserrada o multilaminada? En cambio, en una estructura de entramado, donde había vigas principales y vigas secundarias, la aserrada era en 12 y la multilaminada en 17. Esta es la parte más importante. De hecho, este año los estaba ayudando a un par de chicos en el cursado de Construcciones 2, y el error más frecuente es que siempre ponen un cabio H igual a L sobre 12 o H igual a L sobre 17, dependiendo si trabajan con la cerrada y la multilaminada. Y los profesores les corregían aumentar el coeficiente debido a que el área de carga es menor con respecto a tener vigas principales o vigas secundarias. ¿Por qué digo que el área de carga es menor? Por esta separación. Mínimo 0,60 y máximo 1 metro. Y un dato importante,
es que la luz máxima que puede cubrir ese cabio es 8 metros. Si de repente a mí me dan un techo de 10 metros de largo, quiero que sepan que esta estructura no se la va a poder hacer. Y ahí abajo hice como un planteo con un corte en correspondencia a esa planta. Tendría una planta rectangular, tengo los encadenados y los voy enumerando, encadenado vertical 1, encadenado vertical 2, 3, 4, 5, 6. Marco en línea de punto y trazo los encadenados horizontales superiores, le llamo superior porque estoy a nivel de techo. Me marcan en qué sentido va la pendiente, por lo tanto, estos elementos que están dibujados en verde en línea de punto y trazo serían los cabios. ¿Por qué? Porque acompañan la pendiente de ese techo. Y esa separación no puede ser mayor a 1 metro. Y lo mínimo 0,60. Siempre arranco con un cabio pegadito al muro. Fíjense, acá tengo uno pegadito y acá estaría el otro. ¿Por qué? Porque encima de ese cabio viene el entablonado. Insisto, quiero que lo asocien con lo que ustedes han aprendido de entrepiso. En el entrepiso yo le llamaba envigado. Y se acuerdan que las primeras vigas de envigado también iban en los laterales para que yo después pueda apoyar el forjado del entablonado de madera machimbrada de pino. Tengo un alero, que eso les van a dar como dato, puede ser que no tenga ese alero, puede ser que sea de 50 centímetros, de 80, y me aparece uno de los accesorios de los techos que se va a llamar canaleta. Ya les voy a explicar la diferencia entre una canaleta, una cenefa, una babeta y una cupertina. Esos son términos nuevos que en las otras unidades temáticas no lo vimos. ¿Por qué? Porque solamente se aplica para un techo, son accesorios. Si yo hago el corte A, estoy viendo que están las dos paredes, siendo que una va a estar como interrumpida, ya que viene el cabio que acompaña la pendiente, acá va a estar la canaleta, y ese es uno de los nudos que les pueden llegar a pedir en el examen, es el más frecuente, y el otro es el nudo con la apretada. Cómo se vincula ese cabio con el muro y que aparecen los accesorios, babetas, cupertinas, cenefas. Esta es la estructura de cabios. De ahí aparece una estructura de correas como segunda opción. A estos dos quiero que lo interpreten como que son iguales, solamente que cambia la dirección en donde se apoyan las vigas. El cabio va en sentido de la pendiente y la correa va en sentido opuesto a la pendiente. Y la luz máxima que cubre es 6 metros. Acá tengo 8 metros, acá la correa es como que estoy más limitada a la luz a cubrir, que va a ser hasta 6. Se colocan las correas en sentido perpendicular a la pendiente, se separan mínimo 0,60, máximo 0,90. Ojo ahí, es 0,90, no 1 metro. Y también me va a permitir obtener un techo a un agua o a un faldón. A la hora de hacer el predimensionado es el mismo que el del cabio. Fíjense, en 20, tanto la madera cerrada como multilaminada, y en 25 los perfiles laminados en frío. Si hago un poco de zoom, tengo una planta rectangular, me marcan el sentido de la pendiente, o sea que yo sé que si pongo una viga así, estaría haciendo un cabio. Y yo no quiero cabio, quiero correas, o sea que planteo vigas en sentido opuesto o perpendicular a esa pendiente. Arranco también con una pegadita al lado del muro y esa separación mínimo 0,60, máximo 0,90. Y al final de todo ese techo a un agua o a un faldón, me aparece la canaleta y los circulitos son los caños de bajada. Si hacemos el corte, también tengo el nudo con la apretada, tengo el nudo con la canaleta, pero en vez de tener todo esto pintado en color verde, ahora veo en corte la sección de las correas. Pero la forma en la que se lo resuelve son muy parecidos. Acá pongo sobre los cabios, se coloca directamente el entablonado, que va en sentido perpendicular, y luego todo el paquete de las aislaciones. En cambio, en la estructura de correas,
Aclaro que sobre las correas se coloca directamente el entablonado en sentido perpendicular y luego todo el paquete de las aislaciones. Lo que va en sentido opuesto son los cabios respecto a las correas. Uno acompaña la pendiente y otro va en sentido perpendicular. Pero se lo pueden estudiar como un mismo sistema. La diferencia es que cambian los nombres en base a la dirección que respete o no de esa pendiente. El que más me limita es la estructura de correas, porque cubre una luz de hasta 6 metros. En cambio, el cabio me permite ir hasta 8 metros. Si yo les muestro, a ver si lo tengo acá ese examen, en finales de construcciones 2. Ese es mixto. A ver. Esto que han tomado en la mesa de diciembre del año pasado. Yo les muestro esa foto. Obviemos toda la parte del enunciado, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa foto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Corresponde a una tipología de a una tipología de cabios o de correas? ¿Qué sería? Correas. ¿Por qué? Porque estoy viendo un techo a un agua, que iría así, en este sentido, exacto, y las vigas, que les voy a llamar correas, están perpendicular a la pendiente, y la separación de esas correas va a ser entre 0,60 y no más de 0,90. A ver si hay otro de techo, yo creo que este era el otro, pero a ver, si este tiene un cielo raso, bueno, este no me sirve, ya lo vamos a ver más adelante, que plantearíamos. Este es el que han tomado en marzo, fue el último. Y este todavía no lo expliqué, ya lo vamos a utilizar. Bueno, volviendo para acá. Esa sería la estructura de cabios y correas. Me permiten obtener techos a una agua. Si yo quiero hacer un techo a 2 aguas, entran en juego 3 tipologías. Yo puedo resolverlo con una estructura de viga, cumbrera y cabios para obtener un techo a 2 aguas, un faldón, 2 faldón. Puedo trabajar con una estructura de cabriadas, que es esa viga con la forma del triángulo, que es la figura geométrica indeformable, un faldón, mi segundo faldón, o una estructura de paritensor. Cada una de esas vigas serían como unos cabios que tienen un nudo articulado o empotrado, llevan un tensor o tirante, me permiten obtener un faldón y un segundo faldón. O sea que eso es una buena forma de que ustedes, en el caso que en el examen no les aclaren la tipología estructural de ese techo en vía húmeda, van a poder ir como separando o descartando algunas opciones. Si tengo que resolver un techo a un agua, van a tener que pensar si se hace una estructura de cabios o una estructura de correas. Si tenemos que resolver un techo a 2 aguas, descarto la estructura de cabios y correas y tendría que ver qué es mejor, la viga, cumbrera y cabios, la cabriada o la de paritensor. Veamos la primera. Estructura de viga cumbrera y cabios. El predimensionado de la viga cumbrera va a ser H igual a L sobre 12 si es una madera cerrada, o H igual a L sobre 17 si es una madera multilaminada. Y si está resuelta con perfiles laminados en frío, se utiliza el coeficiente de 20. Mientras que los predimensionados de los cabios, les puse entre paréntesis, que es igual a lo que les expliqué en el primer punto, a esto de acá. H igual a L sobre 20 para la madera cerrado multilaminada y 27 los perfiles laminados en frío. Y a veces me dicen, bueno, ¿y por qué son distintos los coeficientes? ¿Por qué acá la madera la trabajo en 20 y acá la separo de acuerdo a si es acerrada en 12 o si es multilaminada en 17? Y yo les voy a decir que la viga cumbrera es un solo elemento que me divide en 2 el techo, que puede llegar a cubrir una luz de hasta 12 metros. Acá ya les voy a corregir yo porque puse 9 metros y en realidad a este planteo lo había hecho de 9 metros, pero la luz máxima que puede cubrir la viga cumbrera es 12, está anotado acá. La luz máxima a cubrir de la viga cumbrera es 12 metros.
y en sentido de cada una de esas pendientes van los cabios, con esa separación no mayor a 1 metro. El área de carga de los cabios es tan chica que a mí me permite seguir manteniéndome con los coeficientes de 20 o 25. En cambio, el área de carga de la viga cumbrera es como la de una viga principal. Por lo tanto, recurro al coeficiente común o estándar de que si es una madera cerrada, lo trabajo en 12 y si es la multilaminada en 17. ¿Mm? La función que cumple la viga cumbrera es separar en dos ese techo para que me dé como resultado las dos aguas. Acá tengo un voladizo de un lado, voladizo del otro, y en ambos extremos el accesorio de la canaleta con los caños de bajada. Esta luz del cabio, la máxima a cubrir es 8 metros. ¿Mm? A ver si está anotado acá. Sí, luz máxima a cubrir del cabio de 8 metros y se separan de 0,60 a 1 metro. Se colocan los cabios en sentido de la pendiente y me permiten obtener techo a 2 aguas o 2 faldones. Lo más importante cuando uno hace el planteo de vigas cumbreras es que tiene que tener apoyos. Primero se coloca la viga cumbrera que debe tener apoyos. Si yo acá no tengo columnas o no tengo encadenados vertical, no puedo plantear una viga cumbrera, porque esa viga cumbrera está trabajando a la flexión y va a recibir todo el peso de los cabios. Por ende, necesito un apoyo puntual. Acá hay columna, acá hay otra columna, no hay problema, trazo ahí mi viga cumbrera. Y luego van los cabios, en sentido de la pendiente hacia un lado, hacia el otro, y por arriba del cabio viene el entablonado más el paquete de las aislaciones. El paquete de las aislaciones ya les voy a explicar dentro de un ratito. ¿Mm? Si alguien tiene duda con lo que yo les voy explicando, me avisan, por favor. Bien, y si veo el corte, fíjense, este es cabio 1, cabio 2, que están vinculados a mi viga cumbrera. Este es un nudo que les pueden llegar a pedir en un examen, junto con el de la apretada. Ya vamos a ir desarrollándolo a escala de detalle a todos esos circulitos que marqué ahí. Esa es la viga cumbrera con cabios. Otra tipología puede ser la de la cabriada, utilizando ese triángulo que es la figura geométrica indeformable, que para conocer la altura se hace un predimensionado. La altura yo la saco acá, es justo donde está el pendolón. No sé si recuerdan algo de, no sé si lo habrán visto en estructuras 2 o en tecnología, de que una cabriada está compuesta por los cordones superiores que están inclinados, cordón superior 1, cordón superior 2, el cordón inferior, el pendolón es este elemento que está en posición vertical, que se caracteriza por trabajar a la compresión pura. Pregunta teórica de examen en construcciones 2 es, ¿dónde se ubica el pendolón en una cabriada y a qué esfuerzo está sometido? Y quiero que sepan que el pendolón es el que me divide en dos ese triángulo. Y se caracteriza porque trabaja a la compresión pura. Une el cordón superior con el cordón inferior. Y ahí tengo diagonales. Esas diagonales forman un ángulo de entre 45 a 60 grados. Y para vincular cada uno de esos elementos lineales se utilizan los pañuelos metálicos. Estos son pañuelos metálicos que uno los puede conseguir en un corralón o le puede encargar a medida al herrero. Dice, se predimensiona en H igual a L sobre 6 cuando la cabriada es de madera, o H igual a L sobre 8 cuando sea una cabriada metálica. Tomamos la luz de apoyo, a esa luz la dividimos en 6 y me da como resultado esta altura, la del pendolón. Si la cabriada fuese metálica, como por ejemplo la que está en el patio de comidas del portal, se toman de apoyo a apoyo, de columna a columna, esa luz, y se la divide en 8 para conocer
la altura de ese pendolón. La separación entre cabriadas deberá ser mínima 2 metros, ideal 3 metros y máximo 5 metros. La separación entre una y otra cabriada, lo mínimo es 2 y máximo 5 metros. Fíjense que es como si fuese que son vigas principales. Ya no las tengo entre 60 a 1 metro, como era el cabio o la correa. Esta me permite tener mayor la separación. La luz mínima que cubre es 5 metros y lo máximo 35. Yo puedo tener el quincho de mi casa, que por cuestiones estéticas nada más, lo quiero hacer con una cabriada, porque por 5 metros a mí me conviene trabajar o con una estructura de cabios o con una estructura de correas. Ahora, si yo quiero todo ese aspecto formal de la cabriada, bueno, lo puedo hacer, pero en realidad este tipo de estructuras me permite cubrir, sí, este tipo de estructuras me permite cubrir luces de hasta 35 metros sin la necesidad de tener apoyos intermedios. Las correas se colocan encima de las cabriadas en los nudos. ¿Qué pasa? Como la separación de esas cabriadas puede ser mínimo 2 metros y máximo 5, yo necesito algún elemento que genere un arriostramiento entre las cabriadas. Ese arriostramiento lo logro a través de las correas. ¿Por qué le llamamos correas? Porque van en sentido perpendicular a la pendiente. Fíjense, estas serían las correas, que sí o sí son necesarias para la estructura de la cabriada cuando esa separación vaya entre 2 a 5 metros. ¿Y qué significa que tiene que coincidir en los nudos? Nudo es esto, donde se une el cordón vertical con la diagonal y el cordón superior. Acá hay un nudo, acá tengo el otro nudo. En teoría, por ahí tengo el camino de lo que es, ¿cómo les puedo decir? Es el eje neutro en donde se va transmitiendo la carga. Por lo tanto, cuando yo dibuje la correa, tengo que hacer que siempre me coincida en ese nudo. La cubierta lleva el peso a la estructura resistente de la cubierta, la estructura resistente a las correas, la correa a la cabriada le lleva al muro y el muro al sistema de fundación y el sistema de fundación al terreno. Siempre quiero que vayan teniendo como que se imaginen el camino de toda esa fuerza. Por eso hago referencia a que las correas tienen que apoyar en esos nudos. Y encima de las correas, que van a estar separadas entre 60 a 90 centímetros, viene el entablonado y todo el paquete de las aislaciones. Las correas se separan entre 0,60 y 0,90, se predimensionan en H igual a L sobre 12 si es aserrada, H igual a L sobre 17 si es la multilaminada. Y una cabriada está compuesta por cordones superiores e inferiores de 0,10 metros de altura cada uno, o sea que acá voy a tener 10 centímetros, acá voy a tener 10 centímetros, junto con el pendolón, que divide en dos ese triángulo. El resto de los elementos, de las verticales y de las diagonales, van a tener 5 centímetros, exactamente la mitad de la sección. Eso no lo vamos a predimensionar. Nosotros en el predimensionado sacamos esto, la altura total del pendolón. Vamos a adoptar que los cordones superiores e inferiores juntos con los pendolones van a ser de 0,10 metros y las diagonales y las verticales de 5 centímetros. Las diagonales con el ángulo de entre 45 a 60 grados, que ya les había comentado, que el pendolón trabaja la compresión pura y es el elemento que divide en dos el triángulo. ¿Se acuerdan que en la primera clase donde veíamos estas imágenes para dictarles los predimensionados, les había mostrado esa cabriada y les dije que más adelante les iba a explicar bien? Bueno, llegó el momento de verlo a este dibujo. Este es el pendolón, este sería el cordón inferior, esta es la diagonal, los verticales, el superior. La separación entre una cabriada y la otra, eso va a ser 2 metros, máximo 5.
y para lograr ese arriostramiento es en donde aparecen las correas, correa 1, correa 2, 3, 4, 5, 6, y encima de la correa aparece el entablonado en sentido perpendicular a la correa. ¿Ven que está puesto así? Porque está en sentido opuesto a esas correas. ¿Qué error encuentro yo en la imagen desde el punto de vista teórico? Siempre voy a hacer referencia a esto, desde el punto de vista teórico, porque después cuando vean en la calle Cabriadas, muchas veces van a ver que estos ángulos no son ni de 45 a 60, van a ver, por ejemplo, acá que no se respeta el ancho del pendolón con respecto a los elementos de las diagonales. Esta misma altura es igual a la del pendolón, igual a la diagonal, igual a los cordones verticales. Nosotros vamos a dibujarlo al detalle, haciéndolo de 10 centímetros al cordón inferior, 10 centímetros al pendolón, 10 al cordón superior. Mientras que las diagonales y el resto de los verticales me van a quedar con la sección exactamente a la mitad, de 5 centímetros. Otro error que encuentro, el tema de... no, me parece que sí coincide, no sé si coincide tan en el eje, me parece que tendría que estar un poquito más corrido, pero siempre las correas que coincidan en ese punto de apoyo de todos los elementos lineales. De ahí, si desde este punto hasta el otro esa separación es mayor a los 0,90 metros, como es el caso, ahí han tenido que plantear otras correas que no tienen apoyo, pero bueno, no hay problema porque no es que voy a agarrar y voy a tener una diagonal ahí prácticamente medio en posición vertical. La cuestión es que donde tengamos esos nudos, siempre ahí coincida con alguna correa. Estos son pañuelos metálicos, es una lámina hacia un lado, lámina hacia el otro, que acá no la veo, y vinculado con bulón, arandel y tuerca. En cambio, esto es un conector metálico, tiene la forma de una U. Por más que no lo estemos viendo acá, yo les digo que eso tiene así como una U. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar agarrado a la columna de hormigón armado, ya sea con tornillo más taco de expansión metálico o tener los pelos en espera con una planchuela. Y cada uno de los laterales de esa U, de ese conector, va con bulón, arandela y tuerca al cordón inferior. Esto se puede trabajar tanto con madera aserrada como madera multilaminada. Aquí trabaja una cabriada a la flexión. Una estructura de cabios trabaja a la flexión, una estructura de correas a la flexión, una cabriada, una viga cumbrera con cabios y paritensor, todas esas vigas en conjunto trabajan a la flexión, como los techos en vía húmeda, la losa simple, la losa cruzada y la losa alivianada. Si veo un pequeño planteo, yo tengo el techo que se divide en dos aguas. Aquí están planteadas las cabriadas, cabriada 1, cabriada 2, cabriada 3. Tengo que corroborar que esta separación mínimo sea 2 metros, máximo 5, y en sentido perpendicular vienen las correas. Acá. A veces me dicen, ¿por qué hay dos correas juntas? Y yo les voy a decir porque ahí hagan de cuenta que en el eje de la columna tenemos una línea como imaginaria o en vista que me divide en dos el techo. Por lo tanto, cada uno de esos faldones va a tener ahí para arrancar una correa como próximo al punto o al encuentro del pendolón. Ese es el único motivo por el cual en el planteo van a ver ahí que es como si fuese que hay dos correas juntas. Cada una es para empezar a armar el faldón correspondiente. Y lo mismo se aplica, pero para la estructura de par y tensor. Lo que cambia es el aspecto formal. Hago un poco de zoom. Quiero que vean que el planteo es el mismo, lo pongo ahí al lado uno. El planteo de la cabriada y el planteo de una estructura de par y tensor es lo mismo, cambia el nombre. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Las correas el mismo concepto y que el entablonado va en sentido opuesto. En vez de tener un triángulo, acá veo como si fuese que son dos cabios que van acompañando el sentido de la pendiente, que van a estar vinculados por medio de un nudo articulado o empotrado. Articulado es cuando le agregue un pañuelo metálico que esté vinculado con bulón, arandela y tuerca. Empotrado
sería que estos dos cabios sean metálicos y el encuentro de esos dos cabios sea por medio de soldadura. Y lleva un elemento abajo que se llama tirante o tensor, que es el encargado de traccionarla a esa estructura. Si yo le llamo tirante es porque está resuelto de madera. Si lo llamo tensor es porque es metálico. ¿Por qué es necesario sí o sí ese tirante o tensor? Porque así solo, como se unen los dos cabios, esta estructura funciona como un caballete, tiende a abrirse. Son como dos patitas que se abren hacia los laterales. Yo necesito algo que una en la parte como inferior los dos cabios, que pasan a llamarse par. Muchas veces lo confunden a este nudo con este acá. Yo les digo que no, porque acá tengo un apoyo, hay una viga cumbrera. Este cabio apoya en esta viga cumbrera, el segundo cabio apoya en la viga cumbrera. En la estructura de par y tensor no tengo ese apoyo. Se vinculan entre sí y justamente para que eso no se abra como un caballete, necesito un elemento que va a ser el tensor o el tirante. Se predimensiona con H igual a L sobre 12, H igual a L sobre 17, si es de madera, o si ese par es metálico, con H igual a L sobre 20. La separación entre los pares deberá ser mínima 2 metros, ideal 3, máximo 5. La luz mínima que cubre es 5 metros, máximo 35, y las correas se colocan encima de los pares. Fíjense que este casillero es exactamente igual a la del par y tensor. Las luces y las separaciones son las mismas en las cabreadas que en la de par y tensor. Lo mismo con las correas. La separación de las correas y las luces, lo mismo de la cabreada con la de par y tensor. Y acá, claro, un par y tensor está compuesto por pares, que son vigas de madera o metal, que se vinculan entre sí por nudos articulados, cuando son de madera, o por nudos empotrados cuando son metálicos. Para que la estructura no actúe como un caballete que tiende a separarse, se usa un tensor, llamado así cuando es de metal, o un tirante, cuando es de madera, que trabaje a la tracción. Lo veamos en foto, a ver si lo pueden identificar más fácil. La primera mesa virtual que tomaron en la mesa de construcciones fue muy fácil porque era la plataforma de Classroom. Como yo les subo los cuestionarios, les daban una imagen y les hacían un par de preguntas y tenían que contestar. En ningún momento tenían que resolver un detalle constructivo. Esa fue la primera vez que han tomado online. Creo que han cancelado la mesa de octubre, me acuerdo, en septiembre. Voy a utilizar una de las imágenes porque me sirve a la explicación de lo que les acabo de hacer. Fíjense, ese techo, les daban a los chicos la imagen y decía, esperen que me pongan los anteojos porque sobre qué está esto, defina todos los elementos estructurales que componen el techo de la imagen. Explique el trabajo estructural que presenta cada uno de estos elementos ante cargas verticales. Explique las diferencias constructivas entre viga y solera, ambas de madera. Vamos por lo básico. Es un techo en vía seca, o sea que tengo que pensar si es una estructura de cabios, si es correa, viga cumbrera, con cabios, cabreado, par y tensor. De esas 5 tipologías, ¿cuáles son las 2 que descartaríamos? ¿Cuáles son las 2 que descartamos con tan solo ver esa imagen? ¿Qué opinan ahí? A ver, ¿están ahí o no? Fíjense, ¿qué opinan ustedes de las 5 tipologías? Del cabio, de las correas, de la viga cumbrera, de la cabreada y el par y tensor, ¿cuáles son las 2 que descarto? Cabios y correas. Cabios y correas. ¿Por qué? Porque esas 2 tipologías me dan un techo a un agua. Y yo acá, ¿cuánto estoy viendo? 2. 1 y 2. Descarto esa. O sea que ahora tengo que elegir entre una cabreada,
paritensor y viga cumbrera con cabios. ¿Esto puede ser una cabriada? No, porque no estoy viendo el pendolón. No veo el elemento que ve en el medio. Bien, lo descarto. Ahora, ¿qué sería? ¿Viga cumbrera con cabios o estructura de paritensor? Viga cumbrera con cabios. Viga cumbrera. Esta es la viga cumbrera en donde me están llegando los cabios. Los cabios, ¿por qué? Porque van en sentido de la pendiente y estoy viendo que esta separación es chica. Más o menos oscila entre lo que nos da en la teoría, de 0,60 hasta 1 metro. ¿Mm? O sea que acá podemos identificar la viga cumbrera de madera, las estructuras de cabios de madera, aclarar cuáles son los predimensionados. Esta se predimensiona en H igual a L/12 si es aserrada, en 17 si es la multilaminada. Estos son los cabios que se predimensionan en H igual a L/20, separados cada 60 a 1 metro y encima va el entablonado. ¿A qué trabaja o cuál es el comportamiento estructural de la viga cumbrera? Trabaja a la flexión. ¿A qué trabajan los cabios? También trabajan a la flexión. Las dos vigas que estamos viendo se caracterizan porque trabajan a la flexión pura. Explique las diferencias constructivas entre viga y soleras, ambas de madera. Eso todavía no vimos, pero me adelanto un poco. Decir viga y decir solera son dos cosas distintas. La viga cumple una función estructural. La solera no cumple ninguna función estructural. La solera puede ser cuadrada. La viga, al cumplir una función estructural, siempre va a tener una sección rectangular. Eso me voy adelantando un poco, ya lo vamos a ver más adelante. Repito, la viga cumple una función estructural y tiene una sección rectangular. En cambio, la solera no cumple función estructural y puede tener una sección cuadrada. Me voy a este, que era otra imagen que les habían dado a los chicos. Esta no está pixelada. Dice, definan todos los elementos estructurales que componen el techo de la imagen, trabajo estructural que presenta cada uno de esos elementos ante cargas verticales, explique la diferencia constructiva entre un tirante y un alfajir. Y este sí es complejo porque en realidad es como que están combinadas tres tipologías. Ya vamos a ver qué elementos podemos identificar. Este es el más complicado. Bien, según esta imagen, así como la estamos viendo, estoy viendo que es un techo a dos aguas y hay un par de vigas ahí. Yo sé que estructura de cabios no es, tampoco una estructura de correa, y tendría que ver si es una estructura de viga cumbrera con cabios, si es una cabriada o es una estructura de paritensor. Antes de que definamos cuál de las tres tipologías, ¿qué elementos pueden identificar en la imagen? ¿Qué ven como para que yo vaya anotando? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Digan sin miedo. El péndulo. Bien, perfecto. A mí lo primero que se ve acá en esta imagen, que no lo podemos negar, es el péndulo. Perdón, puse péndulo. Bien, ¿qué otro elemento? Yo le voy a ir poniendo color, así ustedes después le hagan captura y les quede. Además del pendolón, ¿qué hay? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Bien, viga cumbrera. ¿Qué más? Viga cumbrera. Vamos a marcar ahí en color verde. No, color celeste, que se note un poco más. Esto de acá. ¿Eso sería un tirante? Bien, tirante. ¿Qué otro elemento podemos reconocer? Este sería tirante, lo vamos a poner en fucsia. ¿Qué serían estos? Los cabios. Cabios. Bien. Acá. Si ustedes manejan la teoría, no les va a resultar difícil. El tema es que sepan la diferencia entre uno y otro. Esos serían los cabios. Bien, vamos a marcar ahí todos así cabios. Y me adelanto yo, porque esto todavía no les expliqué, esto que ven acá,
no son correas, porque a veces lo ven en sentido perpendicular y cuando pregunto qué es, me dicen correas. Y como acá yo ya estoy viendo que hay una chapa, a esto lo voy a llamar estructura resistente de la cubierta. Es un contralistón. Voy a dejar anotado. Eso es una estructura resistente de la cubierta contralistón. Acá en amarillo, que es el que mejor se ve. Esto de acá. Y de ahí viene la cubierta en sí, que puede ser de cualquier material. Vamos a poner solamente la palabra cubierta. Bien. En base a los elementos que identificamos, ¿yo puedo decir que esto corresponde a una cabreada? No, no es una cabreada, porque lo único que tengo de la cabreada es el pendolón. ¿Puedo decir que es una estructura de paritensor? No, porque lo único que tengo del paritensor es el tirante. De hecho, este nudo, si fuese un paritensor, tendría que hacer desaparecer esa viga cumbrera. ¿Y puedo decir que es viga cumbrera con cabios? Tampoco, porque está combinado con el pendolón y tirante. ¿Por qué les decía al comienzo, y me gusta hacerlo este ejercicio en clase, de que no corresponde a ninguna tipología? Porque nosotros lo estructuramos en la clase como 3 tipologías separadas. Eso es lo que nos enseñan en teoría. Pero después uno sale a la calle y ya sea nosotros como arquitectos o el ingeniero, empiezan a combinar elementos. Y de repente yo veo un techo que se sostiene, que constructivamente se lo puede hacer, este no es el mejor de los casos porque es medio improlijo, pero se puede llegar a un buen resultado mezclando los cabios, la viga cumbrera con el pendolón y el tirante. No lo puedo encasillar a una sola tipología estructural. Acá hay que aclarar que tenemos elementos, por eso al comienzo en el ejercicio les digo, bueno, tiren todas las palabras que ustedes puedan reconocer. No importa que acá haya un pendolón y acá haya un tirante y después aparezca una viga cumbrera. Con esos 3 elementos yo ya sé que estoy haciendo como una combinación de las 3 tipologías de techo que me permiten obtener un techo con 2 faldones o a 2 aguas. La viga cumbrera, ¿a qué trabaja? ¿A la flexión, a la compresión o a la tracción? ¿Qué me contestarían ustedes? La viga cumbrera, ¿a qué trabaja? A la flexión. A la flexión. Bien. Vamos a marcar ahí, vamos a poner flexión. Pues el cabio, ¿a qué trabaja? También a la flexión. En algunos casos trabaja la flexocompresión cuando tiene un apoyo puntual, pero lo consideremos normal, ahí a la flexión. El pendolón, ¿a qué trabaja? Compresión pura. Bien, estaba en el cuadrito comparativo, vamos a poner con minúscula, trabaja la compresión pura. La estructura resistente de la cubierta, en realidad acá no nos interesa el comportamiento estructural porque la única función es permitirme fijar la cubierta de chapa, de teja, de vidrio, etc. ¿Y el tirante a qué trabaja? A la tracción. Ahí lo tienen en el cuadrito comparativo. Los cabios y la viga cumbrera a la flexión, el pendolón comprime y el tirante tracciona. Háganle captura para que lo tengan guardado entre sus apuntes después para cuando les suba el ejercicio, se acuerden que tenemos combinado diferentes vigas de las tipologías estructurales. Y acá me decían, ¿dónde andaba? Explique las diferencias constructivas entre un tirante y una alfajía. Bien, entre un tirante y una alfajía. El tirante cumple una función estructural. Está traccionando la estructura para que estos 2 cabios no tiendan a abrirse y que actúen como un caballete. Cumple una función estructural. Propiamente dicha, pertenece a la estructura de un paritensor. En cambio, una alfajía, yo la puedo considerar
como al contralistón. Va a ser una pieza de madera de pino, pero que no cumple función estructural. Hay algunos profesores que a esto le llaman alfajía. Y les dicen, bueno, la cubierta se fija sobre una alfajía de madera de 1 por 2 pulgadas. En realidad el término alfajía para techo no lo uso. Tengo que utilizar la palabra contralistón clavador o listón clavador. Ya les voy a mostrar en detalles. Un contralistón clavador va en sentido perpendicular a la pendiente y un listón clavador en sentido de la pendiente. Básicamente la diferencia es que el tirante cumple una función estructural, tracciona los cabios, mientras que una alfajía no tiene función estructural, es una sección de 1 por 2 pulgadas y es para fijar la cubierta. ¿Hay otro ejemplo acá de techo? No. Bien. De repente tengo esta otra imagen. Dejamos de lado por el momento el tema de la consigna y quiero que me digan a qué tipología estructural corresponde esa imagen. Cabriada, ¿verdad? Porque estamos viendo una cabriada, una segunda cabriada. En teoría la separación no me la dan, sí me dan como dato, ahí dice cada 4,50. ¿Está bien 4,50? Sí, porque yo sé que el mínimo es 2 y máximo puedo llegar hasta 5 metros. Y acá me ponen de 4,30. Y la luz que está cubriendo es de 7 metros. Calculo que la planta es rectangular, que acá estarían los 13,5, así los 7, pero con cualquiera de las dos direcciones que yo haya planteado esa cabriada, estaría bien, porque tenemos que el mínimo son 5 metros y lo máximo hasta 35 metros. Reconozco el cordón superior, el cordón inferior, el pendolón, y acá solamente hay 2 diagonales. Acá, ¿qué me falta? La que va en posición vertical. A veces en obra o en imágenes o cuando anden por la calle, sí van a ver este tipo de situaciones, que es como que dicen, bueno, y acá está faltando el elemento que va en posición vertical. Nosotros siempre vemos las tipologías de la forma más eficiente, o sea, en la que teóricamente habría que resolverlo. Y después, insisto, uno va a la calle o entra a trabajar en un estudio y por ahorrar material o porque yo sé que estructuralmente se va a sostener sin agregarle ese pendolón, empiezan a aparecer como modificaciones o cosas raras que no coinciden con lo que teóricamente nosotros estudiamos. ¿Qué le está faltando a esa estructura para que realmente funcione? Las correas no me aparecen dibujadas, pero esas correas me tendrían que aparecer en sentido perpendicular para generar un arriostramiento entre esas cabriadas separadas entre 0,60 a 90. Aquel arriostramiento de las cabriadas lo están dando con esta viga. Esto no es viga cumbrera, es una viga de arriostramiento para vincular, acá todavía no aparece, pero me van a ir vinculando cabriadas con cabriadas. Bien. Y creo que acá no hay otra. ¿Qué era? Bueno, este es un examen re viejo, fíjense, del año 2015. Pero me sirve el ejemplo, que había que resolver una cabriada, teníamos la luz de 6,30, ya me daban la altura del pendolón, 3 metros, o sea que no tenía que predimensionar, y sobre esas cabriadas yo tenía que plantear la separación. Mínimo 2 metros, máximo 5, ¿y qué más me estoy olvidando? Perdón, me quedé en blanco. Les decía, de las luces de las cabriadas, 6,30 en este caso, la separación habría que corroborar, no me acuerdo cuánto decían, a ver. El siguiente corresponde a un techo de 2 aguas sin caída libre. Está organizado en base a... Acá me aclaran que lo tengo que organizar como estructura de par y tensor, separados cada 2,50 metros. La distancia entre uno y otro es de 2,50. Y fíjense la importancia de leerla la consigna. Yo ya me lo había olvidado de este examen y les estaba diciendo que esto es como una cabriada, porque veo el dibujo.
y cuando leo me aclaran que es un paritensor. Este sería uno de los cabios del par, mi segundo cabio, y este cumpliría la función del tirante, si es que todo lo tengo que resolver de madera. ¿Mm? Así que ahí me corrijo yo, que estaba hablando de una estructura de cabreadas, pero no, me están pidiendo paritensor, ya me dan la separación, me dan la altura del pendolón, por lo tanto no tengo que predimensionar, pero sí me van a aparecer las correas separadas cada 60 a 90 centímetros. ¿Mm? Bien. Fíjense esa pregunta donde está, desde el punto de vista estructural, indique las diferencias entre cabreado y la estructura de par y tensor. Ahí pueden hacer cada uno, obviamente, con sus palabras, siempre traten de darle como un toque personal para que todos no escriban lo mismo, hacer como este cuadrito, que vayan comparando los coeficientes para el predimensionado, las luces máximas y mínimas, la de las correas, cómo se conforma la cabreada y cómo se conforma un paritensor. De hecho, pueden hacer como pequeños planteos estructurales o esquemas de las uniones. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, vimos las tipologías estructurales en vía seca, cabios, correas, viga, cumbrera y cabios, cabreada y paritensor. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Decir techo y cubierta son dos cosas distintas. Techo es la estructura resistente. Yo puedo tener un techo de losa, puedo tener un techo de madera, puedo tener un techo metálico. En cambio, la cubierta es la última capa que conforma ese paquete del techo, donde no cumple función estructural y se la considera como la primera aislación hidrófuga. ¿Cuáles son los tipos de cubierta? La chapa, la teja colonial, la teja francesa, el vidrio, puede ser un policarbonato. Yo solamente enumeré 3, de los cuales a ustedes en Construcciones 2 les pueden llegar a pedir el primero o el segundo. Un techo de vidrio y techos de policarbonato se lo van a estudiar en la 3. Hago un poco de zoom y dice: bueno, techo que no es lo mismo que la cubierta es la última capa superior de un techo y es considerada muchas veces como la primera aislación hidrófuga del mismo, porque es la cara que va a estar perpendicular al agua de lluvia. Los tipos de cubiertas pueden ser la chapa sinusoidal o trapezoidal. La sinusoidal es la de esta imagen, que tiene las ondas, y la trapezoidal es la que va teniendo como los perfiles omegas que suben y bajan, como dice el nombre, trapezoidal. La pendiente de la cubierta de chapa oscila entre un 12 a un 15%. No es grados, 12 a un 15%. El ancho comercial de la chapa es de 1,10, el largo comercial viene de 6, 7, 9, 12, y el calibre que vamos a utilizar es de 25. Hago un poco de zoom, ahí puse por ejemplo los 7, les dejé anotado que puede ser de 6, de 9, 10, 12. Este ancho de 1,10, ¿por qué 1,10? Porque en realidad el útil es 1. Se solapa una onda y media para vincular chapa con chapa. La altura son 3 centímetros de eje a eje. En las ondas altas tengo 7 centímetros y en la cara interna de la onda 3 centímetros. Teniendo esos 3 valores les va a salir más o menos la forma esa sinusoidal. Lo hacen a ojo a la curva, pero sabiendo que esta altura son 3 y la distancia de las ondas van a ser de 7 centímetros. ¿Qué significa esto de la pendiente que les digo que va en porcentaje y no en grados? Ustedes van a agarrar la hoja en blanco a la hora de hacerlo ese detalle y tienen que saber que en 1 metro, lo hacen a escala, suben 0,12 metros. En 1 metro suben 0,12 metros. Y unen los puntos de acá abajo y con eso ya tienen la pendiente del techo que tienen que dibujar. No agarren el semicírculo para hacer eso porque está en grados. Nosotros estamos hablando en porcentaje. En 1 metro, esa para mí es la forma más fácil de sacarla, en 1 metro yo sé que subo lo que me dicen en porcentaje. Si es un 12%,
significa que voy a subir 0,12 metros. Hago 2 o 3 veces eso y ya puedo unir los puntos de abajo. La pendiente es 30%, acá estaríamos subiendo 0,30 metros. ¿Mm? Bien. Para que cierre esto. Acá estamos. Todo lo que sea cubierta, la chapa es calibre 25, en cambio los temas de carpintería, ¿de qué calibre lo trabajamos? 8, 10, 12. Después están el segundo tipo, que van a ser las tejas coloniales o las tejas francesas. Esas tienen una pendiente que van entre 30 y 35. Por lo general, la colonial es la de 30% y la teja francesa de 35%. Ahí están las medidas. Esta es la teja francesa, esta es la teja colonial. La teja colonial tiene de largo 40 centímetros, de largo 40 centímetros, de altura, una de sus caras va a tener 5 centímetros, la otra va a tener 7 centímetros, no son iguales, una tiene 5, el otro 7, y el ancho de esta boca es de 21, dije al revés, 21 acá, y 16. Yo en realidad a esos valores cuando lo voy a dibujar, directamente los redondeo, cuando lo dibujo a mano alzada. Ahora cuando estoy trabajando para hacer un detalle desde la compu, en AutoCAD o en Revit, ya trabajo con la medida real. Pero si ustedes en el examen, para acordarse la medida, ponen 20 centímetros y acá 15, no pasa nada. Por 1 centímetro siempre hay ese margen como de error cuando uno dibuja a mano. Se tienen que aprender las medidas de las tejas para poder después hacer los detalles. Mientras que la teja francesa tiene 2 anchos y 2 largos, porque uno es el real y el otro es el útil. El ancho real es 25 centímetros, pero el útil es 20 centímetros. ¿Por qué? Porque se empiezan a solapar, es como que se superponen o se encastra una teja francesa con otra, tanto en los laterales como en la parte superior. Por eso es que acá ven que estaría como 5 centímetros que sobresale, y acá sobresale 7 centímetros. El largo real, el comercial, es de 42 centímetros, y el largo útil es de 35 centímetros. Esa tiene así como 2 canales, tiene como una junta rehundida para que por ahí escurre el agua. Y aclaro que se fijan las tejas con clavos de cobre y no con mortero cementicio. Antes, las casas de hace 15, 10 años y más todavía, van a ver que entre teja y teja tienen una mezcla de asiento. Bueno, eso cambió. Hoy en día ya no se le pone ni la mezcla de asiento ni se lo sella con mortero cementicio. Vienen con las perforaciones listas para que se haga una fijación puntual. No es que yo en obra rompo la teja, porque si no, al ser cerámica, no hay forma de que eso no se rompa completa la pieza. Ya viene con el orificio listo para que ahí se haga la fijación siempre con un clavo de cobre, porque esto queda expuesto al exterior con el agua. No va ni con clavos sin cabeza, ni con tornillos rosca chapa, ni tornillos rosca madera. Son clavos de cobre, tanto la teja francesa como la teja colonial. Fíjense, ya vienen con los orificios listos para que me permita la fijación puntual. En cambio, la imagen que yo tengo acá, la fijación se la ve el orificio se ve solamente en la francesa, y esta copia una imagen vieja. Antes eran así, no tenía ningún caladito, entonces entre teja y teja la fijación con la mezcla de asiento o el mortero cementicio. Y la última y tercer tipo de cubierta, que esa solamente queda a modo informativo para ustedes porque no lo vemos, son las cubiertas de vidrio o policarbonato. La pendiente es un 20%, ahí aclaro que es tema de la 3, y las medidas de los paños de vidrio, que pueden ser vidrio de BH templado o laminado, el ancho es 1 metro y el largo máximo 3 metros. Ahí aparece cortado, pero el vidrio
máximo va a ser hasta 3 metros. Bien, ya vimos las tipologías estructurales de techos en vía húmeda y en vía seca. Les expliqué las pendientes y los tipos de cubiertas. A ustedes en el examen les pueden pedir la chapa sinusoidal, la teja francesa o la teja colonial. Y en cuanto al paquete de las aislaciones, cualquier techo que ustedes dibujen tienen que tener 3 aislaciones: la barrera de vapor, la aislación térmica y la aislación hidrófuga. La única que no se considera necesaria en un techo es la aislación acústica aérea ni la de impacto. La aislación acústica solamente nosotros la vamos a utilizar en las escaleras, poniéndola de impacto, y en un entrepiso, en vía seca, donde recurrimos tanto a la aérea como la de impacto. En un techo no la usamos, pero sí o sí tiene que estar la barrera de vapor, donde puedo trabajar o con la pintura asfáltica o con el plástico negro de 200 micrones, que siempre va en la cara caliente. ¿Qué significa en la cara caliente? Que vaya hacia el lado interior. Después va una aislación térmica. ¿Qué material puede utilizar? El poliestireno expandido de alta densidad, la lana de vidrio, la espuma de poliuretano, o el material que esté dado por el mismo espesor del hormigón armado. Por ejemplo, si yo tengo mi casa donde el techo es una losa simple o una losa cruzada, yo ya no necesito agregarle una aislación térmica ni de lana de vidrio ni de poliestireno, porque el mismo espesor, masa y volumen del hormigón ya cumple esa función. Solamente necesitaría tener la aislación hidrófuga y la barrera de vapor. En cambio, si mi techo es de madera o es metálico, ahí sí necesito sí o sí agregarle algún material extra para que cumpla la función de aislación. Y la última, que es la aislación hidrófuga, aclaro que nunca voy a utilizar el plástico negro de 200 micrones, eso que les quede grabado porque es motivo para que desaprueben como aislación hidrófuga en un techo. Está prohibido el plástico negro. Eso es algo que propone la cátedra, porque después en obra van a ver que la mayoría trabaja con el plástico negro. Nosotros en los detalles usamos o la membrana asfáltica o la pintura asfáltica. ¿Por qué en la cátedra no lo consideran válido el plástico negro? Porque el plástico es un material que es como transpirable. No es lo mejor como aislación hidrófuga. Lo ideal y el material que realmente está adecuado para cumplir con esas condiciones tiene que ser la membrana o la pintura asfáltica. Lo más importante para mí de acá es esto, que se acuerden de no trabajar con el plástico como aislación hidrófuga. Para techo. Después para CB, cuando les había explicado el muro multicapa y el muro doble, recuerden que como aislación hidrófuga sí usábamos el plástico, porque no lo puedo, si tengo el poliestireno, no puedo aplicarle pintura, ni tampoco es conveniente una membrana. Ahí sí sería válido el plástico, en techo no. Bien. Bueno, estas diapositivas la tienen subida, todo lo que les fui mostrando desde el comienzo de la clase está subido ahí en la plataforma. Borro esto y a ver por dónde sigo. Bien. La clase de hoy no vamos a ver ningún detalle con especificaciones. Quiero que entendamos todos los conceptos de techo, veamos las uniones y a partir de entre el lunes y el martes nos vamos a ocupar de pasar las especificaciones y los detalles. Que eso es fácil, o sea, ¿por qué digo es fácil? Porque son reiterativos en los detalles. Lo que me interesa es ver cómo van a ser el paquete de esas aislaciones, que también son los mismos. Abajo del todo siempre se coloca la barrera de vapor, en el medio va la térmica y de ahí sigue la hidrófuga. Fíjense, si yo les muestro esta imagen y les pregunto qué tipología estructural de techo corresponde, seguramente estamos pensando alguna tipología en vía húmeda, porque estoy viendo que acá hay una losa de hormigón.
yo les pregunto, ¿qué tipología es? ¿Losa simple, losa cruzada o viguetas y bovedillas? ¿Qué me contestan? A ver ahí, ¿qué se les ocurre? Losa cruzada, Bien, losa cruzada. ¿Por qué te das cuenta, Álvaro, que es cruzada? porque tiene la doble armadura. Bien, tengo armaduras tanto abajo como arriba. Ahora, si este mismo detalle ustedes lo quieren utilizar porque les piden una losa simple, lo único que hay que hacer es hacer volar esas armaduras. Chao, no existe. Eso sería una losa simple. Y de repente, si yo te digo, Álvaro, que tampoco está esa armadura de acá arriba y solamente saco esto que caballetea y lo vemos ahí al detalle. Y te pregunto, ¿a qué tipología estructural corresponde? ¿Losa simple o losa cruzada? Losa simple, porque en la losa simple, de acuerdo a si yo hago el corte longitudinal o el corte transversal, en una puedo ver solamente la malla de distribución en vista y las armaduras principales en corte, o al revés. Y si hago el corte en el otro sentido, estar viendo la armadura acá, que caballetea un quinto de la luz, y ahí los puntitos. Cualquiera de estos dos detalles están haciendo referencia a una losa simple. Cuando vean que en alguna foto les dan una losa donde solamente se ve la armadura abajo con los puntitos, sería de la simple. ¿Mm? Borro acá y fíjate ahí. Los dos detalles son de la losa simple. Depende si haces el corte longitudinal o transversal. Bien, volviendo a la imagen original. Decíamos que era una losa cruzada. La cubierta, ¿de qué es? Es de teja colonial. ¿Ese techo es accesible o inaccesible? Es inaccesible. Siempre que tengamos cubierta de chapa, teja colonial o tenga tejas francesas, son techos con cubiertas inaccesibles. En cambio, si de repente vemos en alguna imagen o detalle algo así, podemos decir que es una losa cruzada, pero con una cubierta accesible. Puede ser, no sé, la terraza de una casa, lo que fuese, pero esa sí va a ser accesible. No tengo ni chapa ni teja. Voy a utilizar alguna baldosa calcárea o granítica que sea apta para el exterior. ¿Mm? Bien, volviendo. Quiero que reconozcamos elementos que ustedes ya conocen. Si voy a ver la unión con el CBE, tenemos el revoque grueso, el revoque fino, la mampostería sobre capa resuelta con el ladrillo cerámico macizo, la mezcla de asientos sobre capa con la dosificación de 1,6, espesor 2 centímetros, y acá me aparece mi encadenado horizontal superior. Esto sería mi estructura sismo resistente, encadenado horizontal superior, de hormigón armado, dosificación 1, 2, 3, armadura segundo, macizo, todo lo que sabemos de armadura, que ya lo vamos a completar el día lunes. Todo lo que vaya por arriba de ese encadenado, le voy a llamar apretada. Cuando ustedes escuchen la apretada de un techo, es lo que me quede por arriba del encadenado o por arriba de una viga. Si esto fuese un muro no portante, y acá hay una viga de hormigón armado superior, lo que vaya hacia arriba sigue siendo mi apretada, que tiene que estar resuelta con ladrillo cerámico macizo. ¿Se acuerdan que yo les decía que debajo de la capa aisladora, en una planta baja, siempre el mampuesto es con el ladrillo macizo? Bueno, acá pasa lo mismo, pero en vez de ser mi mampostería bajo capa, es la mampostería de la apretada. El muro, sea portante o no portante, tiene que estar hecho con el ladrillo macizo. Fíjense acá, un muro no portante con el ladrillo cerámico hueco, y cuando llego a mi viga horizontal superior, todo lo que vaya por arriba tengo que hacer la traba de tal forma que siga respetando el espesor del muro, pero con un ladrillo macizo. La altura de esa apretada puede variar entre 0,30 a 0,90 metros. Y ahí aparece un coronamiento.
Esto que ven en color gris va a ser un coronamiento de mortero cementicio que tiene 7 centímetros por 5, que es como para darle un remate o una terminación al muro en vía húmeda. Pero yo necesito proteger la parte superior de esa apretada. Esa parte superior se la protege con un accesorio que se llama cupertina. Esto que ven que tiene la forma como de una U, pero invertida, eso se llama cupertina, que se resuelve con chapa plegada, calibre 18 o 20. Y que se fija siempre lateralmente con tornillos más taco de expansión metálico a esa apretada. ¿Por qué no se puede hacer una fijación por acá arriba? Porque justamente la cupertina es proteger al muro de la humedad, del agua de lluvia, de la caída del granizo, de nieve, del sol porque siempre el mortero cementicio, como es un material rígido, tiende como a agrietarse, se separa el material. No cuando se lo hace, pero si le damos, no sé, 2 años, 3, a la larga empiezan a aparecer esas fisuras y después aparecen manchas de humedad en el cielo raso o lo que fuese y uno no sabe de dónde es. Y en realidad es cuando no se le pone una cupertina. Igual como dato les doy, la cupertina la mayoría de las casas no la tiene, por cuestiones estéticas, porque es medio raro que algo te quede para los costados. En algunas sí la van a ver y en otras solamente lo resuelven con un mortero cementicio y le ponen pintura asfáltica. Bueno, nosotros vamos a hacer la forma eficiente, ¿no? La que vemos en la calle. Le ponemos la cupertina fijada en los laterales, nunca por arriba, porque cuando ahí le haga esa fijación puntual, estoy haciendo una perforación y por más que le ponga silicona, sé que hay riesgo de que se filtre el agua. Y aparece otro accesorio que se llama babeta. Esto que ven en color morado es una babeta de chapa plegada, también calibre 18 o 20, que va a ir vinculada por gancho a la cupertina. En algún momento como que se va a solapar o se une con la teja colonial. La idea es proteger ese encuentro, proteger la pared en posición vertical, que es la apretada, con la estructura resistente de la cubierta, para que en ese punto nunca se llegue a filtrar el agua. Esa es mi babeta también de chapa plegada. Estos dos accesorios siempre los vamos a estar utilizando en los techos, la cupertina y la babeta. Después quiero que observemos el paquete de las aislaciones. Hace rato les decía, la barrera de vapor siempre va en la cara caliente, o sea, hacia el lado interior. Es esta línea de trazo en color amarillo. A veces cuando digo que es una aislación que va en la cara interior, me dibujan ahí una línea de trazo, y no, independientemente de la estructura resistente del techo, que es la losa y la carpeta de nivelación, ahí me aparece como primera aislación la barrera de vapor. Sobre esa barrera de vapor siempre por arriba va la aislación térmica. Lana de vidrio, poliestireno, espuma de poliuretano. Yo les aconsejo que trabajen con el poliestireno porque es el material que usan en la cátedra. Y encima de ese poliestireno viene mi aislación hidrófuga. Yo les preguntaría, como aislación hidrófuga, les dije que plástico negro no podemos utilizar, lo descarto. Y les había dado 2 opciones. En el PDF lo tienen anotado, o la membrana asfáltica o la pintura. ¿Cuál de los dos utilizaríamos acá? Solamente puede ser uno. ¿Cuál sería? La membrana. La membrana. ¿Y por qué no la pintura? ¿Por qué la descartamos? Porque no puede en contacto con el poliestireno expandido. Exactamente, no puede ir en contacto con el poliestireno expandido. Bien. Siempre esas 3 aislaciones van juntas y van a generar el concepto de un techo caliente. ¿Han sentido hablar alguna vez de un techo frío y un techo caliente? Eso está en la cartilla de madera. Ustedes acá en Construcciones 2 van a ver techos calientes y en Construcciones 3 van a ver los techos fríos. Cartilla. El techo caliente tiene las 3 aislaciones superpuestas, así como les mostré en el detalle, y el techo frío tiene una cámara de aire entre la térmica y la hidrófuga. A ver dónde anda.
más arriba tiene que ser. Acá. Dice, la capa termoaislante se encuentra por lo general entre dos barreras impermeables, una barrera de vapor por abajo y una barrera hidrófuga por arriba. Si la barrera hidrófuga se encuentra directamente sobre la cara superior del aislante térmico, se genera un techo caliente. Techo caliente es así, como les mostré en el detalle. Las tres aislaciones superpuestas abajo del todo, siempre la barrera de vapor, de ahí sigue la térmica y va la hidrófuga. Si yo ese mismo paquete lo quiero transformar para un techo frío, entre la térmica y la hidrófuga tengo que dejar un espacio de aire para que se genere una ventilación. ¿Se acuerdan del muro doble que entre hoja y hoja teníamos esa cámara de aire? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando ustedes vean que hay casas en donde en las fachadas están esas rejillas metálicas, que eso es muy típico, es porque estoy trabajando con un techo frío. Le dejan justamente esa rejilla para que entre el aire frío, atraviese toda la superficie del techo y en algún otro extremo de esa pared, en el lado opuesto, tiene que volver a aparecer una rejilla para que se genere esa circulación de aire, efecto chimenea. Esa es la diferencia que les pueden llegar a preguntar en un punto teórico. Eso sí me interesa que lo lean. Solamente a nivel de detalle vemos los techos calientes. Página 242, 243. Diferencia entre techo frío y techo caliente. Es el manual del arquitecto Holgado, el manual de madera. Bánquenme un segundito que me voy a traer agua, por favor. Acá estamos. Bueno, página 242, 243 del arquitecto de la cartilla de madera del arquitecto Holgado. Volviendo aquí. Estoy viendo que es un techo caliente, están las tres aislaciones juntas. Nunca intercambien. A veces veo que acá arriba ponen barrera de vapor y abajo le ponen una aislación hidrófuga. Y en realidad ahí están haciendo un techo invertido. Techo invertido es tema de construcción. En un detalle a la hora de poner las aislaciones, si tienen en cuenta que abajo del todo va la barrera de vapor, que puede estar resuelta con la pintura asfáltica o el plástico negro de 200 micrones, se le superpone la térmica y de ahí la hidrófuga. Bueno, ¿qué otra cosa importante, por ejemplo, aquí, que podemos observar? Si yo tengo un techo con una losa cruzada, ¿les parece a ustedes que está bien que no le haya puesto el contrapiso y directamente le haga una carpeta de nivelación? Esto que está en gris es la carpeta de nivelación con el espesor de 2 centímetros. ¿Alguien sabe cuál sería el motivo por el cual no puse el contrapiso? Hay dos motivos por el cual no dibujo un contrapiso en un techo en vía húmeda. Uno, porque es techo inaccesible. Y la segunda es que yo tengo que tratar de reducir el peso propio de todo el paquete estructural. Por lo tanto, sobre esa losa, agregarle un contrapiso de 6 centímetros y después el resto de los elementos que vienen hasta llegar a la cubierta, sería aumentar ese peso propio
sin ninguna función estructural. ¿Por qué digo sin ninguna función estructural? Porque además el contrapiso me va a permitir, yo le doy mayor altura porque me permite el paso de las instalaciones. Pero yo acá en techo no necesito tener ninguna instalación. En cambio, si estoy en un entrepiso, les digo sí, porque hay cañerías que a veces uno las pone embutidas en los contrapisos. Eso hoy en día casi no se usa, siempre se trata de que las cañerías queden suspendidas por el tema de que si en algún momento hay que cambiarla o se produce alguna rotura, lo que se rompe es el cielo raso, no voy a estar rompiendo el piso. Las casas de antes, la mayoría tienen las instalaciones embutidas en el contrapiso. ¿Mm? Ese serían los dos motivos por el cual acá no hay contrapiso. Ahora, si el techo es accesible, como por ejemplo este de acá, ahí sí les digo viene un contrapiso. Fíjense, está el contrapiso, la carpeta de nivelación, viene una aislación hidrófuga, hay una mezcla de asiento y sobre esa mezcla de asiento viene la baldosa calcáreo granítica especial para que cumpla la función de cubierta y a su vez de solado exterior. Ahí es distinto el paquete porque es un techo accesible, y al ser accesible, sí o sí hay que darle una pequeña pendiente. Por eso es que ven que esto está como inclinado. Una pendiente de entre un 2 a un 3% para que vaya a algún resumidero, que haya un embudo con el caño de bajada. Bien, o sea que acá tenemos cielo raso, losa cruzada, carpeta de nivelación, el paquete de las aislaciones. Y cuando vean este elemento, que eso si alguno lo vio al video que les mandé ayer, les va a resultar conocida la palabra, esto se llama listón dependiente o listón escurridor. Hay algunos profesores que en la cátedra le dicen listón dependiente y hay otros que le dicen listón escurridor. Estamos haciendo referencia al mismo elemento, que se caracteriza porque me permite separar o contener el paquete de la aislación térmica. La separación de esos listones dependientes o listones escurridores van a ser de entre 0,50 hasta 1 metro. Son de madera de pino y siempre tienen 3 pulgadas de altura por 2 pulgadas de base. No cumplen una función estructural del techo. Si yo lo saco a ese listón, el techo se sigue sosteniendo, porque la estructura es gracias a la losa. Pero, como yo necesito contener el paquete de las aislaciones y después tener una estructura para la cubierta, lo necesito a ese listón dependiente. Repito, 2 pulgadas de altura por 2 pulgadas de base y 3 pulgadas de altura. Para vincular este elemento de madera a la estructura resistente del techo, que es la losa cruzada, puedo utilizar un ángulo en L de 50 por 50 milímetros. Acá va fijado con tornillo más taco de expansión metálico a la losa cruzada y a la madera con un tornillo rosca madera. Muchas veces me preguntan si a este detalle me olvidé de dibujar del otro lado el ángulo. Y yo les digo que no, porque no es una viga secundaria que la uno a la estructura resistente del techo. No es como el entramado en un entrepiso. Como no cumple función estructural y es solamente para contener el paquete de las aislaciones, con que yo le haga una sola fijación, estamos bien. Es como que acá lo estaría... ¿cómo les podría decir? Estaría sobredimensionando esa vinculación sin ningún fin. ¿Por qué? Porque no soporta ningún peso importante. Con que hagan de un solo costado, suficiente. Tornillo más taco de expansión metálico que va a la losa. A veces veo que lo dibujan a la carpeta de nivelación. Recuerden que esa carpeta al tener 2 centímetros no tiene agarre, no tiene cuerpo. Y acá con un tornillo rosca madera. De hecho, ni siquiera va un bulón. También veo detalles donde le dibujan un bulón. No está mal, pero es innecesario porque del otro lado no tengo un ángulo. Y ahí recién tengo que ver cuál es la estructura resistente de la cubierta. Cuando mi cubierta es de tejas coloniales,
Esas tejas se llaman de dos tipos. Esta es cobija y esta es canal. La teja canal, que actúa como canaleta sin querer, y la teja cobija. Cada una de esas dos tejas va a tener su propia estructura resistente. La estructura resistente de la teja cobija es un listón clavador. Ese listón clavador tiene 3 pulgadas de altura y 1 pulgada de base. Mientras que la estructura resistente de la teja canal, esta es la teja canal y esta es la estructura resistente, es un contralistón clavador de madera de pino, de 1 pulgada de altura por 2 de base. Acá a las 2 pulgadas no la veo, tendría que hacer el corte en el otro sentido. Esto tiene 1 pulgada. La teja canal se fija con clavo de cobre al contralistón clavador. ¿Por qué le llamo contralistón clavador? Porque va en sentido opuesto a la pendiente. Y la teja colonial tipo cobija se fija con un clavo de cobre al listón clavador. ¿Por qué listón? Porque va en sentido de la pendiente. Fíjense, a este mismo detalle, si yo lo veo ahora en el corte longitudinal, hago un poco de zoom, tenemos el espesor de la losa, tenemos la carpeta de nivelación, viene la barrera de vapor, viene la aislación térmica, va la aislación hidrófuga. Y ahora, esto que estamos viendo acá, que yo lo pinto en color marrón, es un pedacito en vista que mide 1 pulgada de mi listón de pendiente. Mi listón de pendiente en realidad es todo esto. Lo que yo marco desde la barrera de vapor hasta acá arriba hay 3 pulgadas. Pero como estoy teniendo 2 pulgadas del poliestireno, acá en vista me queda solamente 1 pulgada. Esa es la parte que siempre se confunden o les cuesta a veces entenderla. Hago un corte por acá. Acá estoy teniendo las 2 pulgadas del poliestireno y este pedazo, o sea, este pedacito que acá no hay nada, es como aire, no hay ningún material, eso es 1 pulgada, que si yo me paro de frente y miro, estaría viendo esta parte del listón de pendiente con 1 pulgada en vista. Por eso es que yo lo pinto en color marrón. En total, acá estarían las 3 pulgadas. Y sobre ese listón de pendiente o listón escurridor, me aparece la estructura resistente de la teja canal. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de que la teja canal se fija al contralistón clavador, que este tenía 1 pulgada así y 2 pulgadas en el otro sentido? Bueno, acá lo veo en vista, ahora se lo ve en corte. Esta es la estructura resistente de la teja canal de 1 pulgada por 2 pulgadas, donde se separa de eje a eje, desde la mitad hasta la otra mitad, 30 centímetros. La teja colonial, los contralistones se separan cada 30 centímetros. En la francesa cada 35 y en la chapa entre 60 a 90. Eso sí quiero que anoten, para que no se olviden. La separación, independientemente que ya lo vamos a ver en los detalles. La separación entre los contralistones clavadores son, acá a un costado, de 30 centímetros para la teja colonial. De 35 centímetros la separación de eje a eje para la teja francesa. Y entre 0,60, voy a poner todo en centímetros, entre 60 a 90 centímetros para la chapa. Eso siempre va a ser así, porque en base al estudio del largo comercial de las tejas y de las chapas. Bien.
La separación entre los contralistones clavadores son de 30 centímetros teja colonial, 35 la teja francesa, 60 a 90 centímetros la chapa. Lo copian o le hacen captura. Bien. Ya andamos acá. Y lo último que veo es la teja canal. Acá la teja cobija y el listón clavador no lo vemos, porque hacemos de cuenta que corto por la canal. La otra me quedaría como en vista. Al quedarme en vista, lo veo que desde esta punta hasta acá estaríamos con los 40 centímetros, que es el largo de la teja. Aquí están los 5 centímetros, aquí están los 7 centímetros, y lo que se superpone, o como que se solapa una teja con otra, que acá la veo en línea de trazo, como en proyección, son 5 centímetros. Fíjense acá, por ejemplo, es prácticamente el mismo detalle, con la diferencia que tengo las tejas francesas. Ahora, la separación en las francesas de esos contralistones clavadores van a ser cada 35 centímetros. Y si yo tuviese chapa, esa separación es mayor, ronda entre los 60 a los 90 centímetros. Bien, ¿qué paso? Bueno, este es el planteo que me gustaría que si alguno todavía no lo vio al video, traten de verlo sí o sí para el día lunes. Así podamos empezar a especificar los detalles y veamos qué pasa si, por ejemplo, a esta misma estructura, que ustedes ya lo van a ver en el video, yo le agrego un hueco. Un hueco como, por ejemplo, que me digan que hay un conducto de ventilación, que hay una chimenea o hay un asador, que eso sí es tema de construcciones 2 y sería la parte más compleja de techo. ¿Qué pasa si yo de repente en algún costado o en el medio de esa estructura me están pidiendo que le agregue una chimenea? Va a ser el ejercicio que vamos a hacer después acá. Yo les voy a pasar por WhatsApp cuáles son los detalles que tienen que tener, ya sea copiados o impresos, para la clase del día lunes. Así avancemos y yo ya empiece a dictarles las especificaciones de la babeta, de la cupertina, de todos los accesorios, junto con el paquete de las aislaciones y la estructura resistente del techo. ¿Estamos de acuerdo? Saco esto. Es sobre esto el video que les pasé. Es una estructura de cabios. La primera tipología del cuadrito comparativo que habíamos visto: cabios, correas, viga cumbrera, par y cabriada. ¿Alguna duda que tengan, algo que me quieran preguntar? Voy a cerrar esto. Vamos bien por el momento. ¿Qué tal les parece la parte de techo? ¿Les parece complicada o no? Si se aprenden las capas de las aislaciones y las tipologías estructurales, les va a resultar bastante sencillo. El tema es poder tener organizadas esas tipologías, cuáles son las luces máximas y mínimas, y en base al planteo que tengan que resolver, ustedes ven cuáles son las luces que les dan como dato, y les resulta fácil hacer la elección de esa tipología. Ahí les había dejado anotado al comienzo que hoy a las 3 de la tarde doy la recuperación de los cerramientos verticales interiores. Si alguien necesita conectarse o ver esa clase, se conecta al mismo link de siempre. Y si no, al resto los veo el día lunes. Bueno, chicos, los desocupo por hoy. Buen fin de semana. Chao, Yami. Que anden bien. Gracias, buen fin de Chau, semana. chau, adiós. Buen fin de vemos. semana, gracias. Igualmente, nos vemos.